Buenos días amigos y amigas, yo soy su canal El Peatón Analítico. Fíjense que hoy tenemos que hablar sobre precisamente los valores, en este caso laborales, los valores culturales, los valores familiares, que es lo que realmente pues el pueblo de México, los mexicanos adolecemos. Pero esto porque pues en primera quienes nos conquistaron pues debemos de tomar en cuenta de que pues son eran pues delincuentes criminales que vinieron a conquistar América y conquistarnos a nosotros. Entonces, en relación a eso empieza nuestra historia de la tranza, de la pillería, de pues querer siempre ganar a costa de los demás, ¿no? Y en este caso, imagínense si nos remontamos a la época de la conquista, en donde estas personas pues llegaron, tenían oro, tenían plata, tenían tierras, y pues tenían al pueblo indígena mexicano, en este caso el pueblo de México, que se constituiría después como nación independiente, a su servidumbre. Entonces, pues, lo que no fueron en España, lo que no llegaron a hacer, pues llegaron a hacer aquí. Entonces, pues imagínense esas personas con dinero, tierras, pues esos fueron nuestras bases, nuestros fundadores realmente a nivel, eh, pues en este caso, nacional. Y de ahí empieza pues esa cultura de que pues aprovecharse de los demás, llevarse pues lo que no es de uno. Y fíjense lo que voy a decirles. Hay gente que es muy trabajadora, muy chambeadora, pero ¿qué creen? En este caso el chisme, en este caso también el hablar mal de los demás y ponerse siempre al frente, pues eso también viene también de ahí, o sea, eso cómo se llama, la lambisconería, el querer casi hacerse lo indispensable sin serlo con una actividad, pues miren, pues a lengua se ve una gente cuando es así, pero vamos a hablar precisamente de ese daño que tenemos, ese daño que lo tenemos en nuestro ADN como pueblo de México, en este caso que es lo que tenemos que combatir, en donde una persona que es honesta, una persona que es trabajadora, una persona que no se mete más allá de lo que es su ámbito y no habla más de las personas mal, pues en este caso pues en muchas ocasiones anteriormente se veía como una persona pues tonta, ¿no? Una persona que no tiene ambiciones, pero fíjense que la mayoría de la gente, de los mexicanos que votamos, nos cansamos precisamente de esas situaciones en donde ponía su negocio y siempre pues era lo abusivo, ¿no? De repente en el ámbito comercial, pues de repente, caray, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan los clientes? No, pues resulta que pues alguien por ahí está haciendo una competencia desleal, pero a final de cuentas a nivel privado pues eso se llama mercadotecnia y pues hay estrategias publicitarias, pero a nivel gubernamental pues imagínense, ¿no? Siempre los mismos funcionarios, los hijos de los funcionarios de los que tenían que ser por en este caso por tradición, ¿no? Y en este caso lo ponemos el ejemplo de las notarías, ¿no? Las notarías que se las daban precisamente a las gentes que habían apoyado a los gobiernos corruptos, no alcanzaban puestos, pues te doy una notaría o te doy una concesión. Pero si se dan cuenta, estamos llenos de notarías y todos son por cuestiones políticas, exgobernadores, expresidentes municipales, expresidentes
expresidentes, exfuncionarios públicos, pues tienen notarías, tienen ciertos oficinas, entre comillas, públicas, pero con fe públicas, pues en este caso pues era para seguir con el sistema. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es a final de cuentas tiene que ver el sector público con el sector privado, pero a final de cuentas es igual, o sea, lo que sucedió en este país es precisamente esa colusión. Imagínense, échenle 216 años que estuvieron en el poder, en donde estaban en el gobierno y se apropiaban después de todas las cadenas productivas, de todo el sistema, y por medio de qué, pues para en este caso certificar, para registrar una propiedad, pues necesitas de un notario, necesitas del registro público del gobierno. Entonces pues era un círculo totalmente perfecto, un círculo que las personas que en este caso había otro dicho, ¿no? Que nacieron ricas, privilegiadas, con poder, pues de abolengo, en este caso, bien en términos conservadores, fifís, chayoteros, pues tenía que seguir la tradición, ¿no? Y pues lo que menos importaba, pues era un pueblo de México, pues que estaba oprimido, un pueblo de México que estaba totalmente devastado, un pueblo de México que estaba en la pobreza total, un pueblo de México que vivía en casas de cartones, láminas de chapopote y de asbesto. Y en este caso, fíjense que es esta diferencia económica, cultural, política, hasta religiosa, las encontramos en todas las ciudades capitales de los estados de México, de esta nación. No nada más del Estado de México, sino de todas las provincias, en este caso los estados, en donde hay zonas de ricos, clase media medieros y clase media baja, y lo que es la clase pobre y la miseria, pero a final de cuentas se asienta en cinturones de miseria, que era una cuestión que la veíamos anteriormente en la década de los 80, caracterizados por actores en donde, fíjense, de la década de los 50, 60, 70 y todavía 80, la gente del campo migraba hacia las ciudades. Entonces las ciudades capitales pues están llenas de campesinos, y los que no migraban hacia la capital pues se iban hacia los Estados Unidos, Canadá, otras partes del mundo. Entonces nuestra cultura, pues en este caso quien quería progresar pues tenía que irse de México, tenía que irse de sus comunidades, pero pienso que ese no es el caso, eso no es lo que tenemos que analizar. Lo que tenemos que analizar es realmente qué es lo que representa esa clase, qué es su lucha, porque a final de cuentas lo que éramos la izquierda ahorita es gobierno. Luchamos precisamente por tener el poder, y una vez que tenemos el poder, pues al parecer creo que sigue esa lucha de los poderes, sigue la lucha de las gentes que se hicieron al modo de que piensan que teniendo puestos políticos, tener una carrera, pues van a lograr ser presidentes. Pero fíjense que para ser presidente necesitamos una característica hoy en día: querer mucho al pueblo de México, y sobre todo conocerlo, y sobre todo bajar al nivel del piso de las cuestiones. Y fíjense que es donde hay también una división, ¿no? ¿Por qué? Porque hay luchadores sociales, hay luchadores que también vivieron los movimientos de represión en México, pero sin embargo no tienen una visión de que este país queremos que sea una potencia mundial. Quienes conocen el extranjero, otro país, pues saben de lo que estoy hablando, saben de que todo está ordenado, todo está en su lugar, y la gente
se comporta muy bien. Y aquí en México lo que nos falta es precisamente acatar las reglas del juego, comportarnos bien y sobre todo ir hacia adelante. Yo los invito a que realmente en estos días, hoy pues ganó un amparo frena, pero fíjense que es un movimiento muerto, un movimiento reaccionario, un movimiento sin sentido. Yo les voy a decir por qué. Porque a final de cuentas, esos privilegios, ese México que quieren que regrese, que se sienten, imagínense, 216 años, mandando 216 años, esto habla, y yo me voy a ir un poquito más a fondo de estas personas, de los dirigentes. Si nos ponemos a investigar, a ver a los dirigentes, a indagar, porque investigación nada más puede hacerle la autoridad, a indagar los antecedentes, nos vamos a dar cuenta que son familias que precisamente que se hicieron con el poder, los hicieron, pero en algún momento, en algunas décadas, en algún siglo, ellos fueron de abajo, pero pues se aprovecharon y buscaron el huequito y tienen mucho. Vean los recursos. Yo les invito a que analicen cómo visten los manifestantes, cómo viste la gente que llega allá, y sobre todo una cultura de un odio que yo creo que los que tendríamos que estar odiándolos sería el pueblo de México. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones no han cambiado del todo, estamos condenados a pagar deudas, y si no, yo les invito a una cosa, que les pregunten en dónde trabajan los manifestantes, no los que les están pagando, que son empleados de las empresas que realmente lo único que hacen es exhibir su miseria, su falta de sensibilidad hacia un pueblo, y sobre todo no saben perder, no aceptan que el pueblo de México, que un hombre los haya derrotado, pero los derrotó precisamente con lo que ellos olvidaron, con lo que ellos nunca atendieron y con lo que ellos nunca se sensibilizaron. Si empezamos a hacer una encuesta, si empezamos a ver todo hacia el pueblo de México, qué es lo que perdió durante los sexenios, y estoy hablando de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido mucho, y muchos ni siquiera se han dado cuenta de lo que han perdido, sino que vayan a preguntar qué pasó con su fondo de ahorro del retiro. Primero lo quitaron de las instituciones públicas, después hicieron el SAR, después hicieron la CONSAR, después el AFORE, pero yo les invito a que vean el fondo de retiro cuánto es, y de eso nos están cobrando comisiones. Y que vean precisamente qué pasó con lo del Fobaproa, qué pasó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, quién vendió las empresas de México, del Estado. Imagínense, hacíamos desde cuchillos, bicicletas, hacíamos todo, era un modelo que ahora, quiero decirles que Singapur, Japón, Corea del Sur, China, naciones desarrolladas, esas empresas que nacionales con un estándar muy elevado, las vendieron, y el Estado sigue siendo socios de esas empresas, siguen teniendo el control. Hoy hacen armamentos, hacen vehículos, hacen buques, hacen cohetes para llegar a la luna, hacen electrodomésticos, hacen totalmente todo lo que tenemos puesto. Y yo les hago una pregunta, pues ¿acaso ese modelo no es exitoso hacia la población de sus países? Y pregúntenle cuál es la visión de los manifestantes de Frena del mundo, y van a descubrir que es un odio, no saben ni siquiera, no saben ni quiénes fueron sus tatarabuelos, sus abuelos, y de dónde provienen, y de dónde obtuvieron su fortuna, que están peleando. Están peleando no pagar impuestos, están peleando pagarles el salario mínimo a sus trabajadores y tenerlos bajo el outsourcing, y en este caso seguir creyendo que el pueblo de México va a gastar su poco dinero que tienen en ir a sus negocios y dejarlo.
Y todavía si les pagaran bien a sus empleados, pues estaría bien, ¿no? Que les pagaran su reparto de utilidades, sus aguinaldos, sus vacaciones, y que les dieran premios, y que realmente vieran porque tuvieran una casa propia, que sus hijos tuvieran becas, tuvieran lo necesario para estudiar, y si alguien de ellos quiere estudiar, yo nada más los invito. Hay un programa, no le hago publicidad, pero en donde los dueños de las empresas van y se llama Jefe Encubierto, y ven y se meten como cualquier empleado y ven realmente la realidad de sus empleados, cómo están, y pues realmente pues les da lástima, y descubren que precisamente hay de ese tipo de empleados que son lambiscones, son malos, que no dejan crecer a la gente, que se quieren quedar con todo el pastel. Aquí de lo que estamos hablando de frena es que se quieren quedar con el pastel, pero lo que no se han dado cuenta es que están muertos desde el momento que están peleando porque regrese lo mismo. Eso es absurdo. O sea, yo creo que el estudiar en escuelas particulares, en trabajar en escuelas particulares, en ir a centros comerciales, en ir de vacaciones, en tener una cultura americanizada, en tener todo lo que tenemos que no es de nosotros, pues no es malo. Lo que radica, lo que es malo es precisamente no conocer el país, no conocer la pobreza en la cual está sumergida el pueblo de México, en todos los estados, en donde se están haciendo carreteras para llegar a las carreteras municipales, a las cabeceras municipales, en donde lo que se intenta es que los campesinos, la población de México más humilde, pueda sacar sus productos que cultivan y puedan empezar a ser autosuficientes, y hay una economía, y que seamos autosuficientes alimentariamente, y que los estados pues empiecen a cambiar ese déficit, y teniendo un país donde todos los estados tengan lo suficiente y aporten, vamos a ser potencia. No es casualidad que de repente que digan, no, pues el mayor progreso lo tienen los estados fronterizos del norte y demás, no, sino simplemente es una operación que le hicieron durante muchos años, y pues yo creo que me tienen que disculpar mucho lo que voy a decir, pero es una realidad. Tal parece que México tiene diferentes clases de mexicanos, y en este caso del pueblo de México, los humildes en la pobreza extrema, los de la clase media y los de la clase alta. Pero aquí la clase media con la clase alta se hacen uno, pero al final de cuentas viven de las migajas de la clase alta. Pero ¿qué creen? En este país donde la pobreza extrema es lo que impera, pues no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo ese modelo en donde la riqueza se concentra en un 6% de la población y en ciertos sectores, y los demás van a seguir empobrecidos y sin desarrollo. Eso no es nación. Y hay otra cuestión más fuerte. Esta clase, en este caso que se manifiesta, la clase que apoya a Frena, que apoya a la BOA, apoya a la UAM, apoya al tumor, pues realmente ni siquiera quieren a México. ¿Por qué? Porque todos se lo entregan a los intereses extranjeros. Estas clases pues ni siquiera crean propios negocios, compran franquicias y pues ya se sienten parte de. Ok, lo pueden hacer con su dinero, pero aquí el problema, que es el dinero de décadas del erario público y por siglos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que ya no queremos, eso precisamente es lo que el pueblo de México detesta. No les da vergüenza que mientras utilizamos el metro, el transporte público, vamos a trabajar, tenemos que transitar, ahí están diciendo, en este caso, pues, consignas en contra de un hombre que ni siquiera lo conocen, ni siquiera conocen la historia de México, y ni siquiera conocen el sufrimiento, o pregúntenle sobre la geografía de México, si conocen realmente lo que es la pobreza extrema, que es lo que comen los campesinos, que comen tortilla con chile, con sal, y lo que produce. Carne, pues hay veces que lo que encuentran en el monte y sus
propios animales. En este caso, y en donde pues las lluvias anegan totalmente los terrenos, en donde no llueve, en donde pues tienen que emigrar hacia otros lugares pues para traer sustento, hacer lo que sea. Entonces esas personas no se merecen vivir bien, el pueblo de México no merece tener bienestar. Yo creo que somos egoístas y son egoístas ellos. Y sobre todo la religión no tiene nada que ver con la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y sobre todo el quererse comprometer con una causa que la mayoría de los mexicanos ya estamos dejando atrás y ya no queremos de nuevo que nos suceda lo mismo, donde nos oculten la información, medios de comunicación a modo, donde todos los recursos son para ellos y en donde no hay posibilidad de crecer y que estamos destinados a ser sus sirvientes domésticos, ser sus empleados y en este caso a nunca ni siquiera ir a uno de sus restaurantes de categoría y a comer tacos en la esquina, no porque sean malos comer en la calle, pero o a ir de vacaciones, conocer otros países. Entonces yo siento que esto, más que nada el creerse que van a quitar al presidente, que votamos todos los mexicanos y que no se van a mover de ahí, pues en este caso pues se van a dar cuenta que el pueblo de México los desprecia y sobre todo en este caso como los políticos que regresan de Nueva York y ya que vemos que pues esa reforma energética, vemos que ese tratado de libre comercio de América del Norte que firmó Carlos Salinas de Gortari, nada más lo hizo para favorecerse a él, su familia y a sus cuates, que son los que están ahorita peleando y no les parece. Pues yo creo que van a tener que quedarse sentados hasta el 2024. Y fíjense cuánto costará un amparo, pues para estas personas que pues se están gastando su dinero, el mío y el de mis papás, el de mis abuelos, el de mis tatarabuelos que les robaron en eso. Pero yo creo que ya se les acabó. Pues bueno, amigos y amigas, este es un video corto. Suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos, compártanlo con más personas y sobre todo analicen estas palabras. Y yo les pregunto, estas personas que se manifiesten, pregúntenle su nombre, platiquen con ellas y díganle de qué origen vienen y qué intereses representan, y se van a dar cuenta que pues lo que buscan es seguir viviendo del pueblo, aprovechándose del pueblo de México y que este país no avance. Bueno, hasta la próxima y nos vemos hasta más tarde.